Reciba a cada uno de ustedes un cordial saludo. Qué gusto nuevamente poder compartir un poco más de información, un poco más de conocimientos para que ustedes puedan seguir en su aprendizaje diario, cotidiano, en lo que son las materias, en este caso ciencias naturales. Bien, en esta oportunidad vamos a ver lo que es un poco de la dinámica, ¿sí? Un poco de la dinámica terrestre, considerando que la Tierra es un planeta dinámico, es decir, ocurren cambios constantemente. El planeta nunca es estático, siempre está en movimiento, siempre está en funcionamiento. Usted ha visto que las plantas crecen, los animales se mueven, es decir, todo es dinámico, todo se mueve, ¿sí? Los cambios en la superficie también se da gracias a algunos factores, algunos agentes que pueden ser internos o externos, y todo este conjunto de movimientos, de cambios, se llama dinámica terrestre o en algunos casos se llama geología dinámica. Recordando que la palabra geo corresponde a la palabra o significa tierra y logía, pues estudio, ¿no? Entonces sería estudio de la tierra o dinámica de la tierra, ¿no? Con respecto a la dinámica terrestre, les había mencionado que hay dos tipos de factores o agentes que se producen o por los cuales se producen lo que es la dinámica o los cambios en la Tierra. Son factores internos o agentes internos y factores externos. Por ejemplo, una superficie, ¿por qué puede cambiarse? Pues por movimientos sísmicos, por movimientos de terremotos. Eso es un factor interno, ¿sí? Movimiento de placas tectónicas que ya vamos a ver más adelante. Y un factor externo, un agente externo por el cual la superficie puede cambiar o la dinámica terrestre puede realizarse, es pues por acciones de la lluvia, acciones del viento, o en algún momento o cayó un meteorito, también puede llegar a considerarse un factor externo. ¿Por qué? Porque llega fuera de la superficie y se produce ese cambio, esa dinámica. ¿Está bien? Entonces, eso es la dinámica terrestre. Usted puede ver aquí una imagen en la cual explica, ¿no?, lo que vamos a ver. Estamos aquí viendo un volcán que está en movimiento, que se está en funcionamiento. Entonces, para continuar con lo que es la dinámica terrestre, debemos nosotros recordar que el planeta Tierra es una formación, es un conjunto de capas. Podemos ver aquí el núcleo interno, núcleo externo, el manto superior, la corteza terrestre y continúa con lo que son las capas de la atmósfera. Recordando que la capa o la atmósfera es una capa que rodea totalmente al planeta Tierra, que gracias a ella nosotros podemos tener la vida aquí. Entonces, recordar eso, ¿no? Recuerde estos que conforme vayamos viendo más temas, en noveno ya podemos ver un poco más lo que es la atmósfera. Les había mencionado las funciones. Si es que el tiempo nos da, podemos verle este año mismo. Vamos continuando ya. Dentro de lo que es la dinámica terrestre, ¿sí?, lo que habíamos mencionado que es el movimiento, pues nosotros vamos a ver o tenemos que obligatoriamente observar o apreciar lo que es la deriva continental. ¿Y qué es la deriva continental? Pues ahí menciona el texto que esta teoría, propuesto por un geofísico llamado Alfred Wegener, él menciona que él en el año 1912 menciona que en un principio había un único supercontinente, como está aquí. Sí, que este continente o este supercontinente se llama Pangea, ¿sí?, el cual, por el movimiento, pues por la dinámica misma de la Tierra, que ya vamos a ver por qué se mueven los continentes, este supercontinente llegó a fracturarse. Y los fragmentos pues comenzaron a desplazarse hasta formar lo que hoy conocemos ya como la forma actual del planeta Tierra, los continentes separados, ¿no? Entonces, ¿cómo él propuso o cómo él aportó esta teoría de la deriva continental? Pues, como usted puede ver, fue algunos aspectos, ¿no? Pero el aspecto más relevante fue que él vio que los continentes pueden encajar.
¿sí? Como un pequeño rompecabezas o como un gran rompecabezas podríamos decir, ¿no? Entonces los continentes pueden encajar y también vio que si es que nosotros les unimos pueden llegar a acoplarse sin ningún inconveniente. Entonces fue la primera teoría por la cual él mencionó que existía antiguamente un supercontinente llamado Pangea. Estas teorías apoyaban sus ideas, ¿no? Entonces, otra teoría también existe que se descubrieron fósiles, un ejemplo aquí dice Sudamérica, ¿verdad? Entonces, que se descubrieron fósiles de la misma especie, por ejemplo aquí tal vez había una especie de algún animal, de algún roedor o de algún mamífero, entonces como los continentes estaban unidos, este animal pues pudo trasladarse hasta África, un ejemplo aquí, hasta esta parte del supercontinente. Pudo trasladarse y aquí falleció. Murió este animal y se enterró y se formó un fósil. Por los miles y miles de años que los continentes ya comenzaron a separarse, pues encontraron que habían fósiles de las mismas especies en los diferentes continentes. Entonces, obviamente, la antigüedad no daba otra idea a que en algún momento esta superficie estuvo unida y es por eso que este animal se pudo trasladar acá y falleció y encontraron los mismos restos de las mismas especies en diferentes continentes, ¿no? Asimismo, cuando se fracturó el continente, la parte de Norteamérica y se separó de Eurasia, o lo que ahora conocemos como Europa, pues restos o características muy similares, casi idénticas, se encontraron del suelo americano con el suelo europeo. Es como si lo hubieran partido, ¿no? Y le llevan a lugares separados. Entonces, características como esas, pues se encontraron y son argumentos para mencionar que existía un supercontinente llamado Pangea, ¿sí? Por el cual, debido a la dinámica terrestre, pues se separaron y hoy conocemos ya su forma actual, ¿no? Que esto de la Pangea podemos llegar a estudiarlo un poco más en los cursos superiores, ¿no? Ya es un poco características más específicas y algunos modelos de movimientos, cosas que podamos entender mejor. Pero vamos a ver solo la dinámica terrestre, ¿está bien? Entonces, bueno, ya vimos lo que es la deriva continental, simplemente es que había antes un supercontinente y los fragmentos comenzaron a desplazarse. Eso habla la deriva continental, en un resumen general. Continuamos, nosotros ahora vamos a ver sobre la tectónica de placas, ¿sí? ¿Qué habla la tectónica de placas? Dice que es una teoría que considera que la litosfera está fragmentada en grandes bloques llamados placas litosféricas. Es decir, yo me voy a ubicar nuevamente en mi modelo y aquí en la corteza, ¿sí? Debajo de la corteza terrestre se encuentra la litosfera que está acá de manera más clara. Aquí. Yo esto lo voy a poner acá. Le voy a ubicar aquí, ¿está bien? Listo. Entonces dice que la tectónica de placas considera que la litosfera está fragmentada en grandes bloques llamados placas litosféricas, ¿sí? ¿Qué es la litosfera? Pues la litosfera corresponde a estas capas, ¿ah? La corteza, ¿sí? La corteza terrestre, la cual nosotros estamos pisando, y la parte superior del manto, ¿sí? Eso es la litosfera. Y la litosfera, y debajo de la corteza terrestre, debajo de lo que estamos pisando, existen unas placas que pueden ir desde 5 kilómetros hasta 150, 250 kilómetros de profundidad, ¿sí? Entonces la tectónica de placas indica que la litosfera, es decir, que
que la superficie y parte del manto está fragmentada en grandes bloques llamados placas litosféricas. Es como un rompecabezas, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que son las placas litosféricas. Menciona que las placas litosféricas son fragmentos o pedazos de la litosfera, compuesta por la parte superior del manto y la corteza terrestre, que es donde pisamos. Y se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida, ¿no? Es como un pedazo de roca enorme, ¿sí? Placas, por eso se llaman placas, ¿no? Porque son extensiones gigantescas de roca, ¿sí? Que se encuentran debajo de la corteza terrestre, la cual generan movimientos y la cual nos sostienen a nosotros, ¿sí? Y ya vamos a explicar eso, no se preocupe. Menciona que las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía unos cuantos kilómetros, va desde 5, en algunos casos mencionan como aquí 7 kilómetros, y la litosfera continental usualmente tiene un grosor comprendido entre 100 y 150 kilómetros, aunque puede alcanzar a veces 250 kilómetros en porciones más antiguas de los continentes. Aquí vamos a ver que hay tres tipos de placas. Placas oceánicas están formadas por la litosfera oceánica, placas continentales formadas por la litosfera continental y placas mixtas formadas por la litosfera oceánica y continental. Para nosotros poder entender mejor esta situación de las placas, tenemos aquí una imagen. Mire, en esta imagen nosotros podemos ver que aquí donde yo estoy, voy a hacer tal vez un poco más grande para que podamos ver esto. Listo, yo creo que ahí se ve mejor. Mire, aquí de manera casi un poco más opaca se encuentra América. Sí, aquí está dibujado el continente. Esto es lo que se llama la corteza continental. ¿Sí? Aquí se encuentra el océano. Todo esto es el océano Pacífico. Esto se llama la corteza oceánica, ¿verdad? Entonces, las placas tectónicas son como un rompecabezas que forma el planeta Tierra. ¿Sí? Y este rompecabezas se dibuja aquí, mire. Aquí tenemos esta placa. ¿Sí? Aquí tenemos otra placa. Y aquí tenemos otra placa. Esta placa se encuentra debajo de la corteza terrestre, debajo de la superficie donde nosotros estamos pisando. Es decir, si yo le hago una pregunta y le digo, o le pregunto, ¿qué placa sostiene al Ecuador? Usted aquí ve esta placa y va a decir, pues a Ecuador le sostiene la placa sudamericana. Y usted puede ver que esta placa sudamericana podría llamarse o es una placa mixta. ¿Por qué? Porque está debajo de Sudamérica, es decir, está sosteniendo al continente o a la parte de Sudamérica, y también está debajo de la placa de la corteza oceánica. ¿Sí? Está sosteniendo parte del océano Atlántico, si usted se fija aquí. ¿Está bien? Entonces, esa es una corteza mixta, tal cual indica aquí. Placa formada por litosfera oceánica y continental, ¿sí? Placa litosfera oceánica, que es esta, que está debajo del océano Atlántico, y litosfera continental, que sostiene, que está debajo de la superficie o de la corteza terrestre de Sudamérica. Aquí podemos ver en cambio lo que dice la placa de Nazca. La placa de Nazca usted puede ver que está en el océano Pacífico. Es decir, está sosteniendo parte del océano Pacífico. ¿Sí? Entonces esta placa se llama placa oceánica. ¿Por qué? Porque está formando o porque está debajo de la litosfera oceánica o de la corteza oceánica, o sea, es decir, debajo del océano.
Aquí podemos también ver, vamos a ver una placa que indique la placa euroasiática, ¿sí? Y usted puede ver que la placa euroasiática contiene o sostiene la mayoría de lo que es el continente europeo y el continente asiático. Podría llamarse una placa continental. ¿Por qué? Porque está sosteniendo a lo que es el continente, a lo que es la superficie terrestre de lo que es Europa y Asia. Entonces, todas estas placas, mire, pero la mayoría de placas se podría decir que son placas mixtas. ¿Por qué? Porque la placa, sí, la placa sudamericana, mire, sostiene tanto al continente como parte del océano. Acá también tenemos la placa norteamericana, que usted puede ver que sostiene parte del continente norteamericano y también lo que es el océano, sí, el océano Atlántico, sí, y el océano Ártico. ¿Está bien? Entonces, mire, usted puede ver un sinnúmero de placas. En total son 15 placas principales, pero estas son las que nosotros podemos ver, las que son más grandes. Hay placas más pequeñas, pero estas son las más importantes. Aquí menciona, mire, la placa africana, y dentro de la placa africana se encuentra la placa árabe. Pero la placa africana es la principal, la que sostiene al continente africano y también sostiene parte de lo que es el océano Atlántico. Mire. ¿Cómo se forman? Nosotros podríamos mencionar cómo se forman los tsunamis. Pues mira, aquí está la explicación. La placa del Pacífico está juntándose con la placa de Nazca, y si hay un ligero movimiento aquí, una pequeña fricción en esta unión de placas, pues ahí se forman los tsunamis, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo cómo se da la dinámica terrestre, ¿no? Entonces esas son las placas tectónicas o las placas litosféricas que se denominan técnicamente, ¿sí? Son placas o son fragmentos o pedazos de la litosfera compuestas por la parte superior del manto y la corteza terrestre donde pisamos, ¿sí? Y aquí dice, ¿no?, que es como un rompecabezas que están unidos y la cual nos sostiene. Y en el océano, las placas tectónicas son de 7 kilómetros, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué son 7 kilómetros? ¿Por qué son más delgadas que la placa continental? Obviamente porque la placa en sí, lo que es rígido, aquí dice, ¿no?, que es rígida, que es dura, pues está sosteniendo a una superficie que es de agua. Entonces, para llegar a la placa tocaría penetrar o tocaría pasar primeramente lo que es el agua y luego llegar a la placa. Y obviamente la placa va a ser más delgada. Vamos a irnos a lo que es la primera imagen que vimos. Y mire, aquí está. Si yo me voy a una montaña, pues comenzaría yo a medir desde aquí. Y esta placa, ¿sí?, todo esto, hasta llegar al manto, va a tener más kilómetros que esta placa de aquí, porque obviamente no estoy midiendo desde la superficie del agua, sino que desde la base del océano. ¿Por qué? Porque la placa me indica que es un objeto, es un material rígido, es como una roca. ¿Está bien? Entonces por eso aquí tiene menos kilómetros de ancho y aquí tiene más kilómetros. Por eso dice que las placas de la litosfera oceánica, o que están en los océanos, son más delgadas en comparación a las que se encuentran en la litosfera o las placas continentales. Tenemos aquí nuevamente, repito, placas oceánicas formadas por la litosfera oceánica, obviamente, por la corteza oceánica, y las placas continentales formadas por la litosfera o la corteza continental, y las placas mixtas que ya hemos visto aquí, que sostiene a la corteza continental y a la corteza oceánica. Estas placas tienen límites o bordes, ¿sí?, y que generan movimientos. Por ejemplo, hay el límite convergente en donde las placas se chocan o se unen.
límite divergente, donde las placas se separan, y límite transformante, donde las placas se mueven en sentido opuesto. ¿Sí? Aquí está. Usted puede ver. Hagamos cuenta que estas son las placas, ¿no? Las placas tectónicas, las placas que se encuentran debajo de nuestra superficie donde estamos pisando, ¿sí? Que nos sostienen a nosotros. Entonces, hay placas que se separan y eso se llama límite divergente, que se van separando. Límite convergente, placas que se unen, es decir, que se chocan. Y límite transformante, las placas que van en sentido contrario, que van rozándose, ¿no? En sentido opuesto. Entonces, de aquí podemos ver que aparece la formación de las montañas. Por ejemplo, cuando hay un límite convergente, las placas se chocan y se forma como un arrugamiento, ¿sí? Se arrugan y se van formando las montañas. Eso se llama orogénesis. Y eso vamos a ver, eso se ve en noveno, más a profundidad, y en décimo, ¿no? Formación de orógenos se llama, ¿no? Entonces usted puede ver aquí los tipos de límites o bordes que se encuentran en las placas. Es decir, estas uniones, sí, mira, aquí usted puede ver que todas las placas están unidas, generan movimientos. Sí, se mueven, unas se separan y otras se chocan. ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes? Pues cuando la placa de Nazca y la placa sudamericana se chocaron, y en la parte de aquí de la cordillera, pues, o en la parte de Ecuador, de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, pues se formó esta cordillera, ¿no? Debido al choque de placas. Sí, la placa sudamericana y la placa de Nazca se chocaron, ¿sí? ¿Cómo se producen las fosas oceánicas? Pues cuando la placa de Nazca y la placa del Pacífico se separan, y ahí aumenta la profundidad de los océanos. ¿Está bien? Y en algunos casos las placas van en sentidos contrarios, en sentido opuesto, es decir, los límites transformantes, la cual también produce grietas, ¿no? En Estados Unidos nosotros tenemos lo que es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es porque las placas se están separando, ¿sí? Ya se hace un hoyo o un hueco o un canal o una falla más profunda. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se refiere a la dinámica terrestre. Debido a estas placas, a los movimientos de estas placas, la Tierra tiene sus irregularidades, es decir, tiene su relieve, ¿no? Y de hecho, nosotros si es que nosotros viéramos un modelo a escala, un modelo de las elevaciones de las montañas que existen en Sudamérica, pues veríamos que las montañas, la mayoría de montañas, se localiza en la costa. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, poquito parte de Bolivia y Chile. Todo esto es montañas. ¿Por qué? Porque obviamente debajo de estas montañas hay estas placas, ¿no? Debajo. Y se han chocado y han formado. Por eso es que Brasil, Argentina, Paraguay tiene un bajo número de montañas, de elevaciones, y por eso todo es una llanura, ¿no? De hecho, Venezuela también tiene parte de montaña, pero después todo para acá, para la derecha, es un llano, ¿no? Por eso también en Argentina se encuentra la pampa argentina, es decir, toda una planicie, ¿no? En Brasil también hay planicies enormes, gigantescas, ¿no? ¿Por qué? Debido a que las placas sudamericanas solo formaron las cordilleras aquí, cerca de la costa. ¿Está bien? Entonces, eso es la dinámica terrestre. Vamos viendo un poco más. Si tiene alguna duda, usted no dude, no tema en poder hacer una pregunta para poder yo responder. Ya hemos visto esto. ¿Por qué se mueven las placas? Pues aquí dice que se mueven debido al calor interno que posee la Tierra, ¿sí? Es decir, mientras más radioactividad, mientras más energía solar ingresa a la Tierra, pues el planeta internamente se va a calentar más y pues obviamente va a querer liberar esa energía. Y es por eso que nosotros, cuando vemos que o escuchamos que un volcán explota o hace erupción, pues eso está liberándose la energía y es bueno. ¿Por qué? Porque la energía que está conteniéndose internamente se libera poco a poco.
¿sí? Y cuando hay sismos y cuando hay temblores, es decir, que la energía también se está liberando poco a poco, ¿sí? De hecho, al año puede haber aproximadamente unos 6.000 sismos, pero que nosotros no podemos sentirlo porque son muy leves, ¿sí? Son muy leves, son movimientos muy ligeros, los cuales las placas se mueven y liberan energía. ¿Está bien? Entonces, eso es con lo que se refiere a las placas tectónicas. Y la causa de movimiento es, pues, el calor interno que posee la Tierra, ¿sí? Debajo de la litosfera se encuentra una región muy dúctil, ¿sí? Conocida como astenosfera. Es decir, debajo de la litosfera, debajo de lo que son las placas, podríamos decir entre la placa y el manto, ahí está esa denominada astenosfera, en donde la roca está fundida, ¿no? Es como una especie de gelatina, ¿no? En donde las placas están flotando, por así decirlo, ¿sí? Y aquí dice que se deslizan y se mueven las placas tectónicas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es con relación a la dinámica terrestre. Espero me hayan podido entender, pero me hayan podido comprender esta clase, donde explica un poco más sobre los movimientos, sobre sismos, sobre terremotos, sobre temblores, que también hay una escala, ¿no? Hay una valoración para poder identificar estos fenómenos. Yo les agradezco por su tiempo. Yo espero poder vernos nuevamente cuando pase todo esto para poder realmente poder explicar y poder subsanar cualquier duda que tenga. Hasta mientras siga estudiando, siga preparándose, siga repasando y cualquier duda, nuevamente le repito, me puede llegar a preguntar y yo espero dar esa respuesta adecuada para que usted pueda entender. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un buen día.